Bienvenidos a Ping Pong en la Azotea. Estamos iniciando la segunda temporada. Este es el episodio número 7 y me acompaña mi queridísimo José Javier Malaguera, poeta de la ciudad de Mérida. Es licenciado en Letras, mención Lengua y Literatura. Hispanoamericana y venezolana. No es la única que se equivoca, el rector también se equivoca y dice que es el nombre más largo de la universidad, de la carrera de una universidad. Por la Universidad de los Andes. Es estudiante de la maestría en Literatura Iberoamericana de la misma universidad. Ha sido finalista en las ediciones quinta, séptima y décima del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, así como segundo finalista del concurso de cuentos Viaje alrededor de la casa de eldiario.com. Bueno, José Javier, qué bueno que te pude atrapar en Caracas porque estabas de paso, o estás de paso y qué chévere que esta segunda temporada inicie conversando contigo porque ya tenemos bastante tiempo conociéndonos, ¿no? Un poco y bueno, vamos a conversar un poco sobre todo de tu escritura, de tu poesía y quería abrir con lo siguiente, ¿no? Ya cumpliste 30, ¿no? Sí. Ustedes saben que el cadena es hasta 30 y ya cuando cumplas 31 ya. O sea, estás en esa delgada línea en que ya no eres un poeta joven, estás entre poeta joven y poeta adulto contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti este proceso creativo, digamos, en tu escritura? ¿Cómo has visto tú que ha madurado tu escritura? ¿Y a qué le atribuyes tú que has seguido apostando por la poesía a pesar de todo esto que hemos estado viviendo en el país por tanto tiempo? Bueno, creo que lo que me ha ayudado a escribir y a la vez lo que también me impide escribir, me parece que es haber estudiado la carrera de letras. Me parece que no es en todos los casos, pero en mi caso, literatura hispanoamericana te permite leer textos escritos en español por autores de España, de América Latina y de Venezuela. Esas son las tres vertientes. Además de un fuerte contenido en lingüística, que es un contenido mucho más científico. Y eso le pone a uno a leer referentes que parecen inalcanzables, ¿no? Entonces, a la vez que lo puede atrofiar a uno, no a todo el mundo, pero en mi caso puede que haya sucedido así, también me ha servido para ser más consciente de lo que escribo y tratar de ver la literatura y la escritura no necesariamente como quiero convertirme en escritor, quiero convertirme en un poeta, sino como cuál es la relación que yo tengo con el lenguaje, cuál es la relación que yo tengo con la palabra, con la escritura, con los libros que leo. Y esa relación se puede manifestar un poco en poesía, se puede manifestar en cuentos, se puede manifestar en ensayo. Entonces creo que eso me ha ayudado muchísimo. Y si hay algo que también me ha ayudado a depurar, es el trabajo que tengo desde hace tiempo, desde hace unos 3 años, que escribo guiones para videos de YouTube y siempre estoy en contacto con la palabra, aunque no sea para escribir literatura, aunque no sea para escribir poesía, ¿no? Que es algo más eventual o casual. Y por otro lado, la lectura, siempre estoy leyendo. Y precisamente lo que me ha mantenido escribiendo es la relación que yo veo que hay que tener con el lenguaje. Si uno le interesa la literatura, una relación de lectura, de pensar, de tener una curiosidad por las palabras. Tal vez para algunos sea convertirse en grandes investigadores, no para todo el mundo tiene que ser así. En mi caso, tengo curiosidad por muchos temas y a veces terminan desembocando en el lenguaje,
en etimologías, en coincidencias en distintos idiomas, y eso es algo que me gusta y de lo que es una consecuencia directa, pero no es la principal, la escritura de ficción y de poesía. Perfecto. Ahorita hablabas de grandes referentes, ¿no? En este proceso, pero también hablaste de la palabra atrofiar. O sea, ¿qué referentes puedes tú rescatar en este tiempo que llevas escribiendo? ¿Y en qué crees tú que se te ha atrofiado alguna, no sé, habilidad o virtud o qué sé yo, si es que eso ha sucedido? Bueno, me parece que hay, uno comienza en letras en el segundo semestre a leer literatura española. Uno de los grandes libros que uno lee, por supuesto, es El Cantar del Mío Cid, que tal vez en un primer momento hay quienes no le prestan atención, hay quienes sí le prestan atención, pero luego esa cantidad de esas palabras tan raras que van apareciendo en ese libro y escritas de una manera tan distinta. Por ejemplo, comenzaba de los sus ojos tan fuerte mientras el orando, tornaba a la cabeza y estaba los catando, que sería algo así como estaba llorando, sus ojos estaban llorando muy fuerte cuando volteaba, giraba la cabeza y veía lo que había atrás, estaba catando lo que había atrás. Ese, bueno, es un gran referente de la literatura en español. En Hispanoamérica creo que Jorge Luis Borges es uno de esos autores que leo constantemente y al que siempre vuelvo y que me ha iniciado en muchos temas que de no ser por la lectura de ese autor no los habría leído. Em, Creo que también en la tradición poética venezolana hay autores importantes, como tal vez el primer Juan Sánchez Peláez, Vicente Gervasi. Son autores a los que uno siempre vuelve, ¿no? Como lector, como investigador, como escritor también. Se me ocurre recientemente, bueno, recientemente he estado leyendo más a otros temas como la ciencia ficción, por gusto y por el trabajo un poco más la ficción investigativa, pero siempre con un enfoque, la no ficción investigativa, perdón, los reportajes, pero siempre trato de leer, de buscar algún poema. También la tradición clásica grecolatina, que es algo en lo que era muy fuerte, o es muy fuerte de la Universidad de los Andes, porque tiene una carrera que se llama Letras, Mención, Literaturas Clásicas. Y, ajá, ¿y qué haces ahí? ¿Qué lees ahí? Se leen sobre todo autores de la tradición griega y latina en su idioma original. En mi caso, yo no estudié clásicas, tengo compañeros como César que sí estudiaron clásicas y que son excelentes en eso, pero sí vi materias que tenían que ver con esa área y leí autoras como Safo, por ejemplo, Ujú. eh, autores como Catulo, Ovidio, incluso más que Homero, el autor de los trabajos y los días, que es Hesíodo. Y son grandes referentes a los que uno vuelve, sobre todo pensando en que no hay nada nuevo bajo el sol, como se dice. Ujú. Qué chévere. Oye, qué interesante. Esto da como para una cátedra así como de 1 hora y media, 2 horas. Ahora, Este, había otra cosa con la palabra atrofiar, sí, ¿correcto? Sí, exacto, se me ajá. olvidé esa parte. Ujú. Con la palabra atrofiar, pues sucede que cuando uno lee tantos de esos textos, uno puede llegar a pensar, bueno, pero ¿qué puedo escribir yo? ¿Qué puedo decir yo que no se haya dicho? Exactamente. Y precisamente se vuelve a ese dicho de nada nuevo bajo el sol, eh, con el que hay que seguir luchando en contra, porque, porque a veces no es los temas, que ya los temas se dijeron, sino cómo se dicen los temas, cómo se tratan los temas, ¿no? Claro. Em, Estar, por ejemplo, aquí en Caracas, pues me hace pensar mucho en la literatura venezolana, en la narrativa venezolana de entre los 40 y los 80.
en la que aparecen muchísimas de estos sectores y que uno, si no viene a Caracas, los tiene como un referente de ficción que, no, Claro, que es difícil de conocer. Y creo que esa también es otra manera de acercarse a la lectura, acercarse a través de la geografía. totalmente. En eso es un experto Norberto José Olivar, el Sí, es maracucho. un autor que tengo Sí, pendiente. no, en serio, bueno, tienes que leerlo, Dios. Sí, Norberto. Mira, una de las cosas que yo más amo de los merideños, bueno, de ustedes, de mi grupo allá, de mis chicos, que yo les digo con tanto cariño, y es la gentileza, que todos ustedes son demasiado gentiles, o sea, yo creo que no les he escuchado groserías, a lo mejor sí, pero de verdad muy pocas, ¿no? Este, de las cosas que amo de ir de Mérida es cuando voy por la calle y voy caminando y veo esa montaña, bueno, que le da 2 patadas al Ávila, ¿no? Sí. Y veo, y yo, o sea, me quedo embobada. eh, y bueno, y siempre quiero volver, además, a comer a un sitio que trae unos tomates de bailador espectaculares, a comer los raviolis del señor este En que la Plaza tiene Glorias en Patria. la Plaza Glorias Patria, que son unos raviolis espectaculares, gratinados. Este, ¿Tú sientes que tu escritura, eh, o sea, que en tu escritura hay algo de esa gentileza del merideño o de José Javier? Y también está presente esa fascinación por la naturaleza o sea, de Mérida del país, no sé. Bueno, con lo de la gentileza no estoy seguro. No lo había pensado, la verdad. Con respecto a la naturaleza, sí. Y evidentemente este poema que quedó en la última edición del Cadena tiene que ver un Sí, poco con eso, tiene que ver con esa muralla azul que sí, uno tiene enfrente de Mérida en cualquier dirección, no importa si uno está, bueno, en verdad la meseta de Mérida no debe tener 2 kilómetros de ancho en su punto más largo, entonces desde cualquier punto uno voltea y tiene a las 5 águilas blancas y sobre todo por la altura por la ubicación en la que está Mérida, el pico del Toro, que aunque no es el más alto, es el que se ve más alto y el que pareciera abrazar a todos los demás. Le dicen el Toro porque tiene los cachos así. ujú, Eh, Creo que es imposible no vincularse con lo natural si no escribiendo desde Mérida, y teniendo esas montañas al frente. claro, y también es difícil a ver, no caer en la monotonía de, bueno, ¿de qué más puedo escribir si vivo aquí metido? No, o sea, digo yo, ¿no? O sea, Em, pudiese ser también una especie de trampa, ¿no? O sea, o no. pues no lo había pensado. En mi caso, en el taller, primero fue taller, luego fue diplomado, Ajá, en el diplomado. pero el taller se me validó como una parte del diplomado. En el taller de creación poética de la Poeteca en 2020, yo estaba viviendo en otra ciudad, estaba viviendo en Maracay y también el entorno urbano me incitó a escribir ciertos poemas para ese seminario y también un poco la añoranza de Mérida, pero creo que al final se puede escribir un poco de todo, no todo tiene por qué ser la naturaleza, aunque Claro, todo puede estar permeado por ese entorno natural. claro, Eso sería por como, esa mirada, ¿no? sí, como un determinismo poético y Ujú, ya no quisiera meterme demasiado en eso. claro, sí, no, amanecemos aquí, tú explicándome así con un pizarrón. Mira, bueno, José Javier, fíjate, ya que hablamos de esa fascinación por la naturaleza, tu poema que quedó ahorita en la antología, ahorita del año pasado, eh, Amarillos de abril o de mayo, ¿no? Correcto. ¿Tú quisieras leerlo? Sí, Vale.
Sí, lo podría leer. Vale, bueno, búscalo. Pero me lo permites porque No, yo no lo tengo. no lo tienes completo. Tengo que buscarlo Bueno, búscalo, por sin acá. Pero problema. mientras lo busco, podemos conversar de otro tema. Ok, sí. Bueno, yo aparté un verso de ese poema, ¿ok? Ok. Porque me pareció tan bello, porque habla un poco de la gentileza, pero también habla de lo que estamos hablando, ¿no? De la fascinación por la naturaleza, que es el segundo, ¿no? Que dice, aparece en el desvío de la, estuve buscando ahí, aparece en el desvío de la única calle de este cañón en caída libre, que siempre quiso ser valle. Supe que era abril y la lluvia empezaba a balbucear. Este es el mes más cruel y la mancha amarilla en el manto verde azul de la montaña. En el verso anterior, un japonés muy práctico solo habría dicho Aoyama. Si estuviera en el medio del verso le faltarían 3 moras, pero yo no soy Salustio para traducir de lenguas ni hablar de hierbas santas, o sea, de lenguas, perdón, y ni hablar de hierbas santas, qué bello. Y qué bella referencia a Salustio González Rincones, ¿no? Que también es un poeta andino, ¿no? Entonces, ¿ya lo conseguiste? Sí. Bueno, vamos a escuchar. Se dice Los amarillos de abril o de mayo y tiene un epígrafe me parece que es la tercera edición de la antología del concurso Rafael Cadenas. Hay un poema de Avi Ledesma que a mí siempre me gustó mucho y siempre volví a ese poema, aunque no sé si Avi Ledesma sigue escribiendo. Oye, Yo no sé, quise tomar esos versos creo que es del como segundo, ¿no es epígrafe. del segundo? Creo que es Del el tercero tercero, porque es ok, la edición que es como rosada. el segundo. El segundo, ok. Ujú. Dice, el epígrafe dice, de esta tela huecada que llevamos puesta como ciudad. Ávila Ledesma. El primero se ve desde aquí, a lo lejos, al lado de una casa conocida, o eso es lo que creo. Es casi cuadrado, amarillo, más alto que la casa de 2 pisos, a su izquierda, sin terminar, que parece conocida. Desde la montaña se ve la superficie con cada cosa en su lugar, pero desde la superficie todas las casas son pardas. El segundo aparece en el desvío de la única calle de este cañón en caída libre que siempre quiso ser valle. Supe que era abril y la lluvia empezaba a balbucear. Este es el mes más cruel. Y la mancha amarilla en el manto verde azul de las montañas. En el verso anterior, un japonés muy práctico solo habría dicho Aoyama. Si estuviera en el verso del medio, le faltarían 3 moras. Pero yo no soy Salustio para traducir de lenguas ni hablar de hierbas santas. El tercero, el quinto, el séptimo hasta el 11º eran islas doradas en la sierra más empinada. Y yo, que no sé qué es babor y qué es tribor, pienso en eso de que cada hombre es una isla. Y en lo que me dijo Daniel, para escribir solo nos queda la pérdida. Aún aislados, el viento se llevará nuestras semillas y hará un archipiélago en el tiempo ciego. Por 12ª vez, no recuerdo en cuál libro de literatura rusa un personaje escritor le recomienda a otro personaje que quiere ser escritor una única cosa, que salga de la ciudad y aprenda los nombres de los árboles. Lo único que recuerdo es que el libro no era ese amarillo ni rosa violeta como los apamates. Tal vez en el futuro yo también aprenda esos nombres, aunque no pueda saber sus más profundos secretos. Tal vez en esos tiempos no tendré que esperar el mes más cruel para poder reconocer 2 árboles. Tal vez todo esto sean vanidades del que vive en la ciudad y admira el campo. La ignorancia del Beatus Ile. Pero el amarillo horadó el tejido del tiempo y se extendió hasta mayo. Decir su nombre sería no honrar ese regalo. El 13º siempre estuvo en el camino, pero el maestro de ceremonias lo pone en duda. Podría ser uno falso. A los falsos les dicen curarires. Desde entonces desconfío del instinto de esperar abril para nombrar a ciertos árboles. El penúltimo se alza en la montaña de la calle más empinada, en el contorno de ella como si la dibujara un niño. En unos días no será amarillo y me olvidaré hasta el próximo año. Y el último, el 15º,
Es un cuadro, se parece a los que no le gustan a mamá. Eso es artesanía, diría, pero ya es mediados de mayo y no hay más amarillo que el del cuadro. Y al final, de vuelta al primero, tan gris como la casa a su izquierda, no tan distinguidos. Aún de lejos se notan esas barbas parasitarias que solo he visto aquí. No sé si será el mismo de antes, pero por una vez el amarillo ha durado más en el paisaje de la mente que en el de las X y las Y. Ujú. Ay, qué belleza. Mira, salud por eso, chicos. Gracias. De verdad. Salud. Qué poema más lindo. Gracias, Tilsa. Qué belleza. Salud. Es en serio. Tú vas caminando por Mérida y mira, tú haces así, ay, mira que un poeta. Mira que, ay, mira, un escultor. O sea, más o menos lo que tú decías hace rato, ¿no? Hay mucho talento y hay mucha gente con mucha creatividad y mucha disciplina sobre todo, ¿no? Yo creo que esto se evidencia en las muestras del concurso Cadenas, porque bueno, yo creo que desde el primer concurso siempre hay gente de Mérida y ya hacia el final, bueno, Mérida, 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 Mérida. O sea, hay muchos chamos que quedan elegidos, ¿no? En la antología. Pero apartando eso, ustedes también le meten a la gestión cultural, ¿no? Entre ustedes mismos, porque bueno, de repente eh, no hay tanto allá, no hay tantos no es que no hay tantos gestores culturales, es que la ciudad a lo mejor no es muy amable para organizar eventos, digo yo, puede ser. Eh, y ¿cómo te sientes tú habitando ese puente? O sea, te lo pregunto porque, bueno, has sido mi aliado y otros chicos también, amigos tuyos, cuando he tenido que hacer eventos allá, obviamente. Pero bueno, cuando hacemos eventos quedan bellos, perfectos. Pero ¿cómo te sientes tú, un poeta o un chamo que, bueno, que ejerce su profesión, pero que también es de alguna manera gestor cultural? Este, ¿Cómo te sientes habitando ese puente? O sea, ¿tú crees que esta red que se está formando, que aquí también está aflorando un poco, ¿no? De repente en las cosas que hacen Juan Lebrun y compañía, ¿no? ¿Qué crees tú que nos hace falta como comunidad literaria para tejer una red un poquito libre de, no sé si rosca es la palabra, pero sea esa cosa de que es este grupito y ya, sino que no abarque y que quepamos todos y que todos pudiésemos hasta ganar dinero con nuestra profesión? Mm. Pues bueno, creo O sea, que es una pregunta sí, muy random, pero no sé si captas la esencia de lo que sí, te estoy creo que bueno, preguntando. en Mérida para que haya más, creo que para que sea más fácil de hacer los eventos, debería haber más estudiantes en la universidad. Creo que eso hace un poco más difícil las cosas. Sin embargo, bueno, hay grupos que son mucho más entusiastas que yo. Por ejemplo, están los chicos de LAS en Mérida. Creo que saludos a Freddy y Julio, que ellos están haciendo actividades muy buenas en torno a la ciudad, en torno a la poesía, en torno a la música. Francisco Barrios, que también organizó la última presentación del Sí, Cadenas en que yo le Mérida decía a Juan, no sé por qué motivo, pero bueno. de manera muy diligente. y, mm, pero creo que si hubiera más estudiantes en Mérida, habría más público para esos eventos y serían más fáciles de realizar, ¿no? Sin embargo, pues con la cantidad de estudiantes que hay, se hacen muy buenas cosas y creo que se van a seguir haciendo mejores cosas. Y me gusta mucho, Y ¿sabes qué? Perdón que te ujú, interrumpa, me gusta mucho porque también tienen esa afinidad con los profesores, bueno, no sé si con todos o con la mayoría, pero lo que he visto, oye, tienen esa afinidad con los profesores y es una fraternidad muy linda, ¿no? Que bueno, aquí también a lo mejor sí la hay, pero bueno, para mí no es tan evidente.
Sí, bueno, sí ocurre mucho que la universidad termina siendo el aliado más grande de la mayoría de estos eventos, y eso va no solo de que los profesores participan en los eventos, van a los eventos, sino que también muchos se hacen en espacios de la universidad. Sí, la mayoría de la gente que va es de la universidad, entonces creo que uno no puede dejar de lado pensar esas actividades sin el entorno universitario, y por eso justamente decía que tal vez se necesitan más estudiantes en la ULA. Y ahora, ¿qué creo que se necesita para, para tender más puentes? Creo que precisamente no solo que los poetas o los escritores de Mérida o los gestores culturales de Mérida o las personas que hacen gestión cultural en Mérida en el poco tiempo extra que tienen, para no decir tiempo libre, eh, no solo que ellos vengan a Caracas, sino que también los que hacen poesía, los que hacen literatura y los que hacen eh, gestión cultural vayan a Mérida y vean que también está ese espacio, y no solo a Mérida, sino a otras partes del país. Creo que es Es muy importante importante, sí. conocer otros lugares, oír otras opiniones, saber qué piensa de literatura una persona de otro lugar, ¿no? Y, y, por ejemplo, no sé, tal vez seguir siendo embajador del Cadena en otras partes. En Mérida, pues siempre les digo a gente que conozco que participen, y, y siempre terminan quedando gente de Mérida, Qué belleza. ¿no? Me gustaría que también quedara gente de otras ciudades, pero hace falta verlos, ver qué escriben, leerlos, hacer talleres con ellos, no necesariamente como facilitador, sino también como estudiante de esos talleres, ¿no? Claro. Y creo que esas redes no solo deberían pensarse como unas redes entre Caracas y Mérida, sino como redes entre distintas partes Claro, del país. claro, claro. Es que esa sería, bueno, sería lo ideal, ¿no? Que, que el país se vaya conectando, eh, bueno, para eso, para saber que se escribe en Oriente, que se escribe en el sur, que se escribe... En el Zulia, que es Ujú, exacto. un estado Entonces, muy grande sí. y que a veces es incluso más desconocido. Sí, fíjate que, por ejemplo, los poetas, algunos, no todos, pero que han quedado en el Cadenas, que son del Zulia, bueno, o se han ido o están en un pueblito que no hay internet, entonces más nunca supiste, ¿ves? O de repente los invitas a un evento acá, pero, o sea, no tienen la posibilidad de salir, entonces qué Sí, chévere sería que pudiésemos hacer algo también allá. o por ejemplo Romain, saludos a Romain, que está en Así, Ciudad Bolívar o Ciudad Guayana, no estoy seguro, me parece que Ciudad Bolívar. ay, no sé. Que bueno, también escribe allá y que seguramente conoce gente que escribe allá, que, que también puede enviar al Cadenas, ¿no? Así como lo hizo él. Chévere. Bueno, mira, llegamos a la última pregunta para después ir a las preguntas, a las últimas preguntas, a las preguntas ping-pong. Okay. Este, dime qué planes tienes para este año. Cuéntanos, bueno, ya nos contaste que aparte de escribir, tienes un trabajo de escritura de guiones, ¿no? Y si quieres, regálanos otro poema y Ok. y ya pasamos a las preguntas ping-pong. Em, bueno, proyectos literarios em, que tengan que ver con literatura. Justamente hace 2 años más o menos, bueno, año y medio, no, año y 4 meses más o menos, empecé a traer poco a poco libros del extranjero, Ajá. ¿no? Utilizo las ganancias de mi trabajo como guionista para traer libros del extranjero y venderlos en Mercado Libre, libros que yo habría querido leer. Creo que esa iniciativa surgió porque una vez
fui a una librería de libros usados, bueno, no una vez, en 2014 más o menos, Ujú. yo fui a una librería en el Sambil y vi Los demonios de Dostoyevsky, una novela bastante grande, eh, que tendría un precio muy, muy alto, me parece, en ese tiempo, o era muy alto para mí, para los Sí. ingresos que yo tenía. Y, eh, y más nunca vi ese libro en Venezuela, nunca más vi ese libro en Venezuela. Mm. Más nunca es una característica del español de Venezuela, esa inversión en vez de decir nunca más, más nunca. Se Bueno, dice nunca volviendo. más. Bueno, aquí decimos más nunca en Venezuela. Mm. Como vida y más nada en vez de vida y nada más, como Ok. el lema de alguien que no nos está patrocinando. Sí. En este momento. En este momento todavía. Y nunca más o más nunca vi ese libro de Dostoyevsky hasta una vez que volví a Caracas y fue a una librería de libros usados y lo vi a un precio, bueno, alguien lo compró a un precio que a mí me pareció incluso superior al que se podía conseguir por fuera de Venezuela, ¿no? Ok. Entonces empecé a tantear cómo podía traer libros y he estado trayendo unos cuantos títulos, ampliando el catálogo, ampliando los títulos del catálogo. Ajá, y tienes tu Una página. cuenta en Mercado Libre, Ah, correcto, ok. que va creciendo poco a poco. Quiero que siga creciendo y que Ajá, no pero si yo te quiero necesariamente... comprar un libro, ¿cómo te busco? Este sale en YouTube, ¿verdad? Sí. Bueno, podemos dejar un enlace en Ah, la bueno, ok. descripción de YouTube porque es un poco complicado Ok, explicar perfecto. cómo llegar en Mercado Libre sin el Ok, enlace. ok. Quisiera seguir creciendo y bueno, valga el momento para la cuña. Me ha gustado mucho contactar a gente de distintas partes del país, ¿no? Por ejemplo, hay una chica de Cantaura que siempre está comprando libros, una chica del estado Anzoátegui que lee mucho. Y ser ese apoyo, o ser el librero de personas que de otro modo no conseguirían los libros. Quisiera seguir creciendo con eso. Quisiera en algún momento, eventualmente 2 o 3 años, abrir una librería física, pero de momento, mientras la mayoría de los envíos se puedan hacer, mientras la mayoría de los pedidos sean con envío al resto del país, Claro. lo ideal es seguir creciendo orgánicamente Chévere. con más títulos y más lecturas de libros que yo habría querido leer, pero no consigo en Venezuela. Perfecto. Otra cosa sería, bueno, seguir estudiando la maestría y sobre todo seguir leyendo y leyendo no solo por obligación, sino que también se pueda leer por gusto, se pueda leer de repente una novela que a uno le interesó o uno pueda seguir cultivando los intereses, que mientras uno se hace más mayor y tiene más responsabilidades es más difícil eso de Sí, leer por gusto. sí, señor. Es así. Tengo grandes pendientes que son novelas de la literatura china que no he revisado. Llevo un tiempo estudiando mandarín, lo dejé por unos meses y debo retomarlo y ese es otro de mis proyectos Ah, para chévere. el 2026. Qué bueno, qué bueno. Que se te cumplan todos tus proyectos, José Javier. Muchas gracias. Voy a buscar algún poema Ok, breve. Bueno, será uno de estos del taller. ok, Les había hablado de un poema sobre Maracay. ok. Dice, la Torre Sindoni es un Eva. Quizás sea el calor perenne, la arena del desierto en el aire o las luces a ambos lados de la torre. Pero estas noches me siento en el Tokio 3 de Evangelion. Desde el piso 15 se ve la torre. En código Morse rojo, una antena lanza monótonos discursos a la noche. Una V al revés, rellena de ojos, ventanas, traza líneas mecamórficas a la superficie. Imposible no buscar símbolos, cábalas y exégesis en el shounen. Tengo todo en Maracay 3. Un mundo sumido en la incertidumbre, una ciudad hecha de contingencias, el calor de una tierra impactada sin invierno y una mole humanizada que simula protegernos de quién sabe qué. Lo único que falta, Hideaki, para que empecemos a hablar el Hyoyun-go exagerado de tu anime, es que las cigarras canten,
Fly me to the moon, now let me see among the stars. Y no nos dejen dormir. No soy muy Qué bueno bueno. cantando. No, pero muy bien. Oye, qué chévere ese poema. Después me lo pasas. Bueno, mira, vamos así. Esta es pregunta. Yo te pregunto, tú me respondes. Si el que piensa pierde. No, mentira. Ok. Ok, voy. Un libro. 1984 de Orwell es el libro que más he releído y creo que terminó siendo el libro que me hizo decidir comenzar la carrera en letras y que todo esto terminara en tener una relación con el lenguaje. Qué curioso. Un autor. Un autor, Jorge Luis Borges. Una película. Mm, un poco más difícil, pero no sé, tal vez La La Land. Ok. Yo no he visto esa película. Es interesante, Ujú, qué curioso. sí. Un lugar que sea tuyo por encima de todos. Eh, Creo que las montañas de la Sierra de la Culata, que están justo al frente de Mérida, cuando uno las sube haciendo algo de trekking, me parece, Ujú. de montañismo y puede ver la ciudad al fondo. Eso tengo ese pendiente. Solo he ido en teleférico. Sí. Aló, tengo ese pendiente, ajá. Una palabra o frase entrañable. Em, Venimos de la noche y hacia la noche vamos, de Ok. Gervasio. Una palabra o frase detestable. Em, los venezolanos somos así. Algo que te inspira. Mm, la, Creo que las lenguas, la gramática. Ok. La gramática no, la morfosintaxis sería más Ok. exacto. Algo que te indigna. Em, Algo que me indigna. Dime, porque yo nunca te he visto arrecho. em, Tal vez eh, buscar alianzas sin mirar eh, sin mirar si esa persona es alguien o esa persona representa a alguien que nos ha hecho daño. Ok. Un olor que te recuerde a la infancia. Bueno, no sé, me va a matar por básico, pero el de la tierra mojada tal vez. Ok. Un sabor que te transporte a un momento imborrable. Un Mm, sabor. El del chocolate amargo. Ok. Una imagen que se te parezca a un montón de felicidad. Em, Creo que la vista desde la llanura. Ok. De no ser poeta, ¿qué te hubiera gustado? A ver si. Bueno, creo que uno puede ser poeta, escribir poesía, y hacer otras cosas, pero en mi caso, economista tal vez. Ok. ¿Qué te viene a la mente con la palabra futuro? Mm, Cambios. Dime una frase, una palabra o un verso para Venezuela. eh, Esperanza tal vez. Ok, y la última. Te mueres y te enteras de que Dios sí existe. ¿Qué le dices o qué te gustaría que te dijera? Mm, que, que sus reglas, que las que aquí creen que son sus reglas no son sus reglas. Ok, tremendo, ¿cómo se llama? Spoiler. José Javier, encantadísima de Muchas tenerte, de gracias. verdad, qué Muchas privilegio gracias por la que hayamos invitación. podido coincidir en Caracas y bueno, qué bonita la tarde, estuvimos con el estertor L- de la tarde y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto, bien sea Por allá, bien supuesto. sea aquí, salúdame a los muchachos, los quiero mucho y ustedes, amigos,
bueno, pendientes del próximo episodio de Ping Pong en la Azotea. Gracias, Oscar García, por todo el apoyo, querido. Chao.